bajito, ¿no? ¿Sí? ¿Se escucha bien, chicos? ¿Sí, no? ¿Hay buen sonido? Bueno, si no dice nada, es que está bien, ¿no? Bueno, la parte final que faltaba explicar era acerca de lo que es proyección ortogonal, ¿no? El término debe estar completo, ¿ya? Es de proyección ortogonal, ¿no? Porque cuando le hablan simplemente de proyección, bueno, simplemente de proyección, la proyección en general tiene un concepto así real, ¿no? Por ejemplo, tiene que ver con lo que es un observador y, digamos, un cierto plano. Este es el puntito A. ¿Ya? Digamos, se va a observar a partir de P, ¿no? Digamos, el punto A se va a proyectar sobre dicho plano, como si fuese una película, algo así, ¿no? Entonces, este punto que se encuentra por aquí, que es el punto A', él es la proyección de A, justamente, sobre este plano, ¿no? ¿Se ve? Lo mismo va a pasar para el punto B, ¿no? Estás en esta otra línea. Por cierto, esas líneas que estoy trazando se llaman las visuales, ¿no? Este que es el punto B', este que es el punto C'. Entonces, esos puntitos se dice que son las proyecciones, simplemente así, ¿no? Proyecciones de los puntos A, B y C sobre ese plano. Más se habla de la proyección del triángulo ABC sobre ese plano, ¿no? Algo así alguna vez preguntaron en el examen de admisión, ¿no? Y muchos pensaban de que era justamente proyección ortogonal, ¿no? Lo cual no era cierto, ¿no? Entonces aquí indicamos así, simplemente que el punto A' se dice que es la proyección, sin la plana ortogonal, del punto A sobre el plano. Proyección de A, sí, sobre el plano. Sí. Ya. Se pone entre comillas, ¿no? Sobre el plano, en este caso, que sea P. Ahora, ¿cuándo se habla de proyección ortogonal, no? Bueno, en primer lugar, hablemos más de proyecciones, ¿no? Ya, si este puntito se encuentra bien lejos, o sea, se va alejando, se dice que está en el infinito, ¿ya? Entonces, estas líneas visuales justamente se van a ver como paralelas, ¿ya? Y ese es otro tipo de proyección, ¿no? Acá está, digamos, el triángulo, y si el observador está en el infinito, se fue demasiado lejos, entonces estas visuales se van a ver como paralelas, ¿no? El observador se dice que está en el infinito, ¿no? ¿Ya? Se llama proyección cilíndrica, por ejemplo, ¿no? Ojo, paralelas, ¿ah? Sobre ese plano. Ahora, recién, cuando el observador está en el infinito y esas líneas, las proyectantes son perpendiculares al plano, se habla de proyección ortogonal. Así que la proyección ortogonal es especial, ¿no? Por supuesto, ¿no? Muy especial, ¿no? Cuando las proyectantes son perpendiculares justamente al plano, ¿no? Las proyectantes o las visuales, ¿no? Bien, es un tipo de proyecciones, ¿no? Esto de acá, el punto P, el punto P es un observador, ¿no? Acá es. Esto acá se puede indicar son puntos, son objetos, ¿no? Algo similar a lo que pasa con las cámaras, bueno, cámaras en el cine, ¿no? Las proyecciones, ¿no? O antes, ¿no? Ahorita no sé cómo será, ¿no? Ya todo es son otros tiempos, ¿no? Pero usualmente se planteaba así, ¿no? Entonces, a partir de este puntito es que justamente se observa el punto A, el punto B, el punto C sobre ese plano. Muy bien, ¿no? Entonces, lo que nos va a interesar es a nosotros la proyección ortogonal, ¿no? Pero no quita que sepamos lo que se llama proyección de forma general, ¿no? Es observar una figura, bueno, generalmente en un plano, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, usualmente se plantea así de frente, ¿no? Proyección ortogonal, ¿no? Tienen ciertas figuras, ¿no? Y tienen el puntito y trazan acá la perpendicular, ¿no? Y decimos que allá este punto de acá es la proyección, en este caso, que es el punto B, la proyección ortogonal, que se entiende así, que se escribe toda la palabra, proyección ortogonal, del punto A sobre el plano. Y esta línea se va a llamar proyectante, ¿no?
Está bien, ¿no? Ahora, del segmento BC hacemos lo mismo, ¿no? Quiero proyectar BC sobre el plano, bueno, en sí cualquier figura, ¿no? Porque dado que se compone de ciertos puntos. Ahora, cuando es un segmento, simplemente proyectamos los extremos, ¿no? Acá las perpendiculares. ¿Ya? Y el segmento entre esas proyecciones, este segmento de acá, viene a ser la proyección ortogonal, ¿no? O sea que se ha formado un trapecio rectángulo, algo parecido al tema de métricas, ¿no? En el triángulo rectángulo, se habla de proyecciones, ¿no? El punto que sea E, que sea F, y B, ¿no? Y ahí B, ya vamos a cambiar de punto, este punto que sea H, ¿no? Ya, H es la proyección de B. El segmento EF es la proyección ortogonal, en este caso del segmento BC sobre la recta, se forma ahí un trapecio rectángulo. El segmento hacia el punto P pertenece a la recta, ya no hace falta proyectarlo porque ya está, ¿no? Esta perpendicular va a ser el mismo punto. A partir de Q trazamos la otra perpendicular. El segmento le pone este punto S, entonces el segmento PS viene a ser la proyección ortogonal, en este caso del segmento PQ sobre el plano M. Puede ser cualquier figura, ¿no? Un triángulo generalmente también se puede proyectar, ¿no? Bien, creo que una vez preguntaron ese examen de admisión y estaban en planos paralelos, ¿no? El triángulo ABC con el triángulo A', B', C', ¿no? También se pudo dar. Voy a recordar en qué año fue, ¿no? 4 años atrás, más o menos, algo así. Ya, a ver, con respecto a lo que viene a ser el ángulo entre una recta y un plano, ¿no? Se dice que es el ángulo que forma la recta con su proyección, ¿no? ¿De acuerdo? La proyección sobre el plano, ¿no? Tenemos la recta L, lo que hacemos simplemente es ubicar un punto cualquiera, tenemos un punto de la recta y trazamos la perpendicular sobre el plano, ¿no? Si conocen el punto de intersección, entonces ya tenemos la proyección, ¿no? Ya está, ¿no? Y bueno, se define como el ángulo agudo, ¿no? El que sea alfa. Alfa viene a ser la medida del ángulo, claro, siempre cuando no sean rectas perpendiculares a plano, sino el ángulo es 90, ¿no? Alfa viene a ser la medida del ángulo entre la recta L y el plano M, ¿no? Entre la recta L y el plano M. Bien, ahora, ¿qué tal si tenemos el segmento AB? Quiero hallar el ángulo que hace la recta AB sobre con el plano, ¿no? Y a veces es un poco complicado de repente encontrar la intersección, entonces lo que harían es simplemente proyectar el segmento AB sobre el plano. Una vez que ya tienen la proyección, porque a veces es más sencillo de esa forma, sobre todo cuando se tenga por ahí un prisma, ¿no? Y entonces a partir de A, o un tronco de prisma, ¿no? Hacen la paralela a la proyección, y él sería, ¿no? Este ángulo que sea beta. Beta viene a ser la medida del ángulo entre la recta y el plano, ¿no? La medida del ángulo entre la recta AB y el plano M. Bien. Para el cálculo del ángulo por esas proyecciones, bueno, se puede indicar así, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, el coseno de beta sería la proyección de AB sobre AB, ¿no? Claro, para lo que es el ángulo, claro, puede ser buscar la forma de la proyección, ¿no? Eso ya depende de los datos, ¿no? Como van a ver ahorita en la pregunta 3, ¿no? Más o menos tiene... usualmente se grafican como si fuesen planos horizontales, pero puede ser cualquier otro plano, ¿no? Ser también de costado, ¿no? ¿No? En el caso del cubo van a observar, estás en la diagonal, pueden observar el ángulo entre esa recta y algún plano, ¿no? Muy bien, entonces, claro que también, les comentaba desde la mañana lo de cálculo 3, también es bonito hallar el ángulo entre rectas y planos, ¿no? Es más sencillo a veces si tienen el plano, encontrar su vector normal, ¿no? O una recta perpendicular a él, ¿no?
Ah, bueno, no, depende, ¿no? Depende del problema, hay todo tipo de ejercicios, ¿no? El siglo pasado, creo, me han preguntado justo sobre este tema un montón de ejercicios y no estaba tan simple hallar el ángulo entre las rectas y los planos, ¿no? Si una vez que envíen problemas, enviaron bastantes, ¿no? Y eran problemas bonitos, ¿no? Pero los gráficos no estaban simples, ¿no? Bueno, parece que habían escogido justo los problemas más trancas, ¿no? Pero hallar el ángulo no estaba tan fácil. Bueno, otro detalle acá es acerca del ángulo entre la recta y el plano, ¿no? Si tengo rectas paralelas, ¿no? Tengo rectas paralelas, el ángulo va a ser el mismo que hacen con el plano, ¿no? El recíproco no es verdad, ¿no? O sea, si el ángulo es el mismo, que las rectas sean paralelas, no se da, no es cierto, ¿no? Pueden tomar, por ejemplo, acá otra recta, ¿no? Acá un alfa, por ejemplo, ¿no? Y esta recta que se encuentra acá también forma alfa, pero con esta no son paralelas, ¿no? ¿Se ha escuchado lo que dije, no? ¿No? Si tengo un conjunto de rectas paralelas sobre plano, ¿no? Secantes al plano, el ángulo que hacen esas rectas paralelas con el plano es el mismo, ¿no? Pero el recíproco no es cierto, ¿no? O sea, no necesariamente, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a comenzar con los problemas, ¿ya? Problemas de la práctica, ¿ya? Como he indicado, las claves 1. La primera parte son teóricas, ¿no? Así que tengan cuidado con las proposiciones. No sé de dónde saqué esta pregunta, pero usualmente las proposiciones se preguntan y son fáciles de contestar, ¿no? Contestan bien dos de ellas, ¿no? Y ya está, ¿no? A ver, 1B, hay un valiente se arregó. A ver, confirme. Ah, B. Ya, chévere. Significa que no estaba tan complicado, a ver. Ya, bueno, nadie dice lo contrario. Ya. Han contestado todas, ¿no? O han contestado tipo C preúnico. Contestan bien dos proposiciones y ya están todas, ¿no? Ya, a ver, le dicen, si una recta es paralela a un plano, entonces será paralela a todas las rectas de plano, ¿no? Eso es falso. Ahí estamos bien, ¿no? ¿Por qué? Si una recta es paralela a un plano, es verdad que si una recta es paralela a plano, es paralela a infinitas rectas de ese plano. Pero también es verdad que hay otras infinitas, si cabe el término, que no son paralelas a ese plano, ¿no? Como está acá. Ya, acá dice paralela a toda recta de plano, la primera sería falso. Listo. Descartar la D al toque. Ya. A ver, la siguiente, ¿no? Si una recta es paralela a un plano, si una recta es paralela a uno de dos planos secantes. Ah, bien, Hans. Está bien, ¿no? Una pregunta que me gustó de la práctica. Ah, la 10, ¿la llegaste? Ah, justo la 10, ¿no? Ah, Hans, un buen reto la 10. Ya. A ver, la segunda le dicen si una recta es paralela a una de dos planos secantes. Ya, entonces clasifiquemos los planos secantes como referencia. Ya tenemos ahí los dos planos secantes. Le dicen que la recta es paralela a uno de los dos planos, ¿no? Entonces será necesariamente paralela al otro plano, ¿no? Bien, entonces basta que ustedes consideren la intersección, que una recta sea paralela a la intersección, ¿no? Bien, entonces esta recta que se encuentra acá es paralela a este plano, pero no es paralela al otro, ¿no? Sería el ejemplo, ¿no? Sería falso, ¿no? Es falso, falso, ¿no? De arranque, bueno. Hay que mostrar todas las preguntas, las proposiciones, ¿no? Así es la legal, ¿no? A ver, si una recta es perpendicular a un plano, entonces toda recta perpendicular a dicha recta que no esté contenida en el plano será paralela a dicho plano. Eso es fácil si ustedes consideran dos planos paralelos, ¿no? ¿Ya? Es fácil visualizarlo, mejor dicho, ¿no? Tienen una recta perpendicular a uno de los planos que también es perpendicular al otro. Menciona que cualquier recta que justamente, bueno, pasa por este punto, acá es 90, y esta recta es paralela a otro plano, ¿no? Ya pasamos, ¿no? Cogí otra recta, ¿no? Que por acá también, ¿no? Esta recta que se encuentra aquí es perpendicular a esta recta y también es paralela al otro plano, ¿no? Sería verdadero, ¿no? Falso, falso, verdadero, hasta ahí sale la clave, pero hay que confirmar con la cuarta. Dicen que si dos rectas X e Y son paralelas entre sí y paralelas al plano Q, entonces el plano que las contiene será paralelo siempre a Q. Es un clásico, ¿no? Esa pregunta, ¿no? Pueden considerar de repente, allá.
A ver, las rectas X y Y son paralelas entre sí. Pueden considerar cada una recta, la recta X y la recta Y por abajo, ¿no? Ambas son paralelas al plano, sin embargo, le dicen que la recta que las contiene será necesariamente paralela al... Entonces, la recta que las contiene será paralelo siempre a Q, ¿no? Lo cual no es verdad, ¿no? Puede ser secante, ¿no? Algo así, ¿no? Siempre es más fácil que una proposición sea falsa que sea verdadera, ¿no? Basta un ejemplo nomás, ¿no? Ya, a ver, pasemos al problema número 2. Problema 2, ya tiene Hans la respuesta, 2 dado. ¿Sí? Ya, a ver, le dicen lo siguiente, ¿no? En ese gráfico que QP es perpendicular al plano, ¿no? O es el centro de dicho cuadrado. Además, el punto P equidista de B y de D, ¿no? A ver, si un punto tiene igual distancia hacia los extremos de un segmento, está en la mediatriz. Ah, ya, muy bien, Melanie. Es la única que reclama, ¿no, Melanie? La cámara no está enfocada. Y ahora sí, ¿no? Ya, a ver, la pregunta 2, les está indicando que si un punto equidista de los extremos de un segmento quiere decir que está en la mediatriz, ¿no? Ustedes consideran el segmento BD, el segmento BD que es la diagonal, o sea, el puntito P pertenece a la mediatriz, ¿no? Quiere decir que como la mediatriz del BD contiene la otra diagonal, quiere decir que A, O, P y C son colineales, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así puede quedar en el problema. ¿Saben lo que se ha indicado, no? Entonces, este ángulo es conocido, ¿no? Viene a ser 37. Bueno, el de acá también, por supuesto, 37. No sé si haga falta ponerlo, pero también es 37. Ya, hasta ahí se nota ahora sí que el segmento PQ es perpendicular al plano, entonces acá se puede poner ya el 90 grados, más o menos, como referencia. Ya, nos piden calcular la medida del ángulo que hace las rectas OQ y BC, ¿no? OQ y BC. ¿Cómo sería, no? Este segmento y BC o AD, ¿no? Entonces sería con una paralela a él, ¿no? O sea, es una paralela. Claro, muy bien, ¿no? Entonces, claro, y la paralela, de hecho, siempre hay una de las rectas que es más sencilla, ¿no? No creo que nadie esté pensando pues, en una paralela a OQ, ¿no? Sino una paralela a BC por el punto O, como está indicando su compañero, y ahí notamos ya el ángulo entre ellos, ¿no? Bien, entonces acá estaría el ángulo que hace esa recta con BC, ¿no? ¿Ya? Que es paralela a AD, ¿no? ¿Y cómo se va a calcular? Usando el teorema de las tres, ¿no? Esa recta QP es la primera perpendicular. A partir de P trazamos la segunda perpendicular. Y esta línea sería la tercera perpendicular. Con eso X está en un triángulo rectángulo. Este punto que sea, digamos, S. Voy a trabajar en el triángulo OSQ. Muy bien, ahora sí los valores convenientes. ¿Ya? Creo que como hay muchas líneas, tal vez se puede dibujar aparte. ¿Ya? Ahí mismo también puede ser, ¿no? Bueno, ya lo dibujé, ¿no? Ya se ve ahí, ¿no? Sí, se ve el cuadrado. Aquí este sea ABCD. Están las diagonales. A partir de O se trazó la paralela a AD. Mira, acá 90 y 90. BP. Este ángulo es 37. Y a partir de P se trazó la perpendicular hacia esa paralela que es S, ¿no? Bien, ¿qué valor nos conviene ponerla? Ya, por ser el triángulo es 45.
Comencemos así, ¿no? Que este lado de acá sea 3 raíz de 2, no hay valor numérico, así que comencemos con él. ¿Por qué 3 raíz de 2? Porque el de acá sería 4 raíz de 2, ¿no? El de acá sería 3 y él también es igual a 3, ¿no? Entonces, OS sería 3, él también es igual a 3. Interesa calcular cuánto vale el segmento OQ. Pero que tenemos que OP es 3 raíz de 2, ¿no? Y si OP es 3 raíz de 2, acá también sería 3 raíz de 2, y la hipotenusa acá sería 6. ¿De acuerdo? Entonces, en el triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo OSQ, tenemos, es lo que nos piden, este segmento le puse 3 y la acá es 6, ¿no? Bueno, con eso entonces el X viene a ser 60 grados, ¿de acuerdo? Bien, pregunta 3. Pregunta 3. A ver, en la 3, tengan mucho cuidado en ese problema, es como si fuesen, esas líneas no se están cortando, por cierto. Allá, chévere. Sí, pero la cámara. Justo cuando eso ocurre, la cámara se para. Y ahora sí. A ver, problema 3. Se tienen los puntos M y N que pertenecen a los planos P y Q. ¿Ya? Los puntos M y N están en los planos P y Q, respectivamente. Además, MN vale 10. Me dicen que los planos, la medida de los ángulos entre MN y el plano P es 30. Entre MN y el plano P es 30, ¿no? El ángulo de arriba, ¿no? Bueno, M y N' son las proyecciones de M y N sobre los planos. Ahí no salieron, ¿no? Pero debe ser en este orden, la proyección de M sobre el plano debe ser sobre Q y P, ¿no? Ya, entonces, le dicen que M', N' vale 7, la distancia entre las proyecciones, por cierto, no necesariamente están en el mismo plano, y además no van a estar. Esto de acá es igual a 7. Y con esas condiciones nos piden calcular la medida del ángulo M'N, N', ¿no? El ángulo de aquí, ¿no? Ya, a ver, el ángulo que hace la recta MN con el plano P le dicen que es 30, ¿no? Entonces basta que ustedes unan el pie de la proyección con N, M, ¿no? Este ángulo acá sería 30, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el segmento M'N es igual a 5, ¿no? Ah, no, más. Ya. Esto de acá es 5, ¿no? Y el ángulo que hace la recta MN con el plano Q es 37, ya está la perpendicular. Unimos M' con N, y acá sería 37, ¿no? ¿Ya? Como esto vale 10, ya el de acá viene a ser 6, el de acá sería 8. ¿Sí? Entonces todo se reduce a analizar este triángulo, ¿no? Solamente acá, a manera de comentario, o sea, las líneas M' y NN' no se intersecan, ¿ya? Y se convierte fácil en un problema de geometría plana. Lados 7, 5 y 8, lo comentamos hace tiempo ese triángulo. 7, 8 y 5, algo así. Bueno, acá está más o menos mejor dibujado. Pero si no lo recordamos, simplemente sería ley de cosenos, ¿no? De repente, si ya conocen ese triángulo, sale de frente, ¿no? Triángulo 5, 7, 8, la ley de cosenos, ¿no? Que 7 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 8 al cuadrado menos 2 veces 5 por 8 por el coseno de x. ¿Cuál sale el coseno de x, no? Sale un medio, ¿verdad? Y si es un medio, entonces el valor de x sería 60 grados. Muy bien, listo, continuamos con los problemas. Hacer a partir de las 5, ¿ya? La pregunta 4 es distancias. Voy a plantear, pero mejor explicamos la idea de distancia que en la siguiente clase. ¿Ya? A partir de las 5 en adelante, ¿ya?
Y ahora sí, ¿no? Ya. Bien, Gina, Rodrigo, gracias. Lo único que pasa la voz de Gustavo. Ya, a ver, no se ve la voz. Ya, a ver, vamos a ver el ángulo entre MN y BC, como ha indicado por ahí ese ángulo entre paralelas. Bueno, yo lo he trazado, lo he considerado con AC, ¿no? Vamos a AC, ¿no? Como acá también es 90, se puede pensar en el punto medio de AC, o va a ser lo mismo trazar a partir de M, que es punto medio, hacia abajo la perpendicular, el cual mide 3. Este no es X, disculpen, este no es X. Ya. El cual mide 3, sino que él también sería punto medio, como él es punto medio de AC, y él es punto medio de AB, entonces la línea LN sería la base media, ¿no? Bueno, serían paralelas y acá sería ya el ángulo que nos piden. Acá está el X, ¿no? Ya, salió alfa, ¿no? Por base media, la K es igual a 4 y como esta línea, como son paralelas, acá viene a ser, si él es perpendicular al plano, también lo será su paralela, ¿no? Entonces acá también es 90. En el triángulo se puede calcular el alfa, ¿no? El triángulo NLM, entonces aquí tenemos que el alfa es 37, ¿no? Ya. ¿Listo? A ver, la pregunta siguiente, pregunta 6, aunque la 6 está rápido, ¿no? Voy a considerar el círculo para hacer mejor el gráfico. Hablan de diámetro AB y de radio 5. El diámetro es AB, acá está el punto A. A partir de B se trazó la perpendicular al plano y en E se ubica Q. BP perpendicular al plano en el semicírculo, en el semicircunferencia se ubica Q, tal que el arco PQ es 74, nos piden el ángulo que hace PQ y el plano del círculo, ¿no? O del semicírculo, ¿no? Estaba rápido, ¿no? Pensé que era teorema de las tres, ¿no? Pero me parece que solamente es unir B y Q. ¿No? Como es perpendicular al plano, acá 90 y el ángulo que le piden sería él, ¿no? Los datos numéricos, aparte del 5, ¿cuál es otro? Y BP vale 18, ¿no? Ahora sí, ¿no? El segmento PQ sale en el plano, ¿no? Dado que ese arco mide 74, el ángulo inscrito sería 37. ¿No? Acá sería 37. Y como la hipotenusa vale 10, ahí es semicircunferencia, el diámetro, ¿sí, no? Acá debe ser 90, ¿no? Con eso sale este segmento, ¿no? El vale 10, a esta parte de acá viene a ser 6. Bien, entonces este triángulo es notable, catetos de 1 a 3, aproximado por supuesto. Triángulo PBQ es un triángulo notable. Notable de 37, ¿no? 37, perdón, catetos de 1 a 3 sería 37 medios, ¿no? De acá, ¿no? Con eso el X viene a salir 143 medios, ¿no? A ver, problema 7. Problema número 7, ¿sí se observa todavía? Sí. Problema 7. Le dicen que por el vértice K del triángulo rectángulo KLM, ¿ya? Se traza la perpendicular a ese plano, que es tal como KN. Y se traza a partir de ese puntito las líneas KP y KQ, perpendiculares justamente, bueno, KQ a MN, y el otro es KP a NL, ¿no? NP vale A, MQ es igual a B, verifiquemos los datos, ya, y QC es igual a C, ¿no? Un pequeñito, ¿no? Calcular PL. ¿Ya? Idea para ese problema, 7 avión, muy bien, Elizabeth, Rodrigo. Ya, genial, ¿no? A ver, ¿cuál es la idea? Solamente notar, pues, bueno, de espacio solamente es saber que la línea KN es perpendicular al plano, que se forman triángulos rectángulos NKL y NKM. Este segmento lo pueden poner L, ¿ya? Pueden poner L. Y ¿qué tendríamos? Bueno, fácil hubiera sido algo inscriptible, ¿no? Pero solamente es la propiedad de cateto al cuadrado, ¿no? Que L al cuadrado, ¿no? En este triángulo rectángulo es igual a su proyección, que es A por A más X. Y por otro lado tenemos que L cuadrado en el triángulo rectángulo de atrás, él también es altura, sería L al cuadrado es igual a C multiplicado con C más B. En realidad, hasta ahí también sale un problema chévere, que el cuadrilátero PQML es inscriptible, pero en el caso del problema solamente hay que igualar, ¿no? La teorema del cateto al cuadrado, ¿muy bien? Por métricas, ¿no? Entonces, igualando, que tenemos que A al cuadrado más
AX es igual a, así como tienen las claves. Allá, bueno, así nada más, ¿no? Sin multiplicar, ¿no? C por C más B, ¿no? Entonces, tenemos que el X viene a ser C por C más B menos A cuadrado y todo dividido entre el valor de A, ¿no? O parecía feo la clave, pero estaba rápido de llegar, ¿no? La clave indicaron avión. C por B más C, o B más C que es lo mismo, menos A cuadrado entre A. Está bien, ¿no? Ya, a ver, pregunta 8. Le dicen, se tiene un cuadrado ABCD. ¿Ya? Cuadrado ABCD, no olviden dibujarlo como un paragramo 8 casa, muy bien. Un Frank, a Rodrigo. ¿Alguien más? La 8. A Elizabeth. Yanjeiro. Ah, Yanjeiro, la 10, ¿no? La 10 está bonita, ¿no? Es un buen problema, ¿no? Ya, a ver, un cuadrado ABCD se traza BP perpendicular al plano que lo contiene, M es punto medio de PD, de tal manera que MC es 4 y MC determina 30 grados con la base, ¿no? Nos piden el área del triángulo BPC, ¿no? Bueno, hasta ahí estaba bonito de repente para aplicar el teorema de las tres y ver que se haya PD, ¿no? Pero me parece que no es necesario, ¿no? Solamente de manera de comentario, ¿ya? PB perpendicular al plano, primera, BC la segunda y la línea PC sería la tercera perpendicular, ¿no? O sea que PSD 90, ¿no? Pero no es necesario el problema, ¿ya? Porque, como nos piden el área del triángulo BPC, basta que ustedes tracen la línea primero BP. ¿Para qué BP? Para justamente notar que si L es perpendicular al plano, también lo será su paralela, que también va a ser perpendicular al plano. Y ahora sí vamos a notar el ángulo que hace la línea MC con el plano. Ojo que él sería el punto medio de la base, ¿no? Son iguales, ¿no? Eso quiere decir que la línea, el punto O sería el centro. No hace falta trazar toda la diagonal, ¿no? Basta que tracen OC. ¿De acuerdo? Acá también serían 90 grados. Y este ángulo de acá mide 30, ¿no? ¿Sí? Entonces, este triángulo rectángulo de aquí, el triángulo COM, notable de 30. Si notable de 30, quiere decir que este segmento sería 2 y este cateto para el triángulo sería 4, base media, la altura y base media, ¿no? Claro. Y el segmento OC sería 2 raíz de 3, ¿no? Y si mide 2 raíz de 3, sino que el lado sería 2 por la raíz cuadrada de 6. Bien, con eso entonces, no estoy poniendo acá BC, pero sabe que BC es igual a CD. ¿Ya? Él también es 2 raíz de 3 porque es el centro, o centro de cuadrado, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que el área del triángulo BPC sería el producto de catetos entre 2, ¿no? Sería 4 por 2 raíz de 6, todo entre 2, ¿no? Respuesta sería 4 por la raíz cuadrada de 6. 9B. Allá, muy bien. A la 9 y la 10. La 10 es agradable de esta práctica, ¿no? La pregunta 9, de ahí pasamos a la 10, ¿no? A ver, 9 bueno, muy bien, Rodrigo. Frank también, como ha indicado sus claves por el chat, ¿no? Por el chat privado, ¿no? Ya, a ver, la pregunta 9. Le dicen, se tiene, por el vértice C de un cuadrado ABCD, se traza la perpendicular al plano CT, M y N puntos medios de AD y de CD, tal que AB vale 8, ¿ya? Entonces acá sería 4 y 4. Ya, a ver, con eso nos pide el área del triángulo, ya, CT vale 2 raíz 2, que se puso, el área del triángulo MNT. Bueno, en realidad era para ubicarlo en otra posición, ¿no? Pero ya así nomás va a quedar, ¿no? Para que se visualice mejor el triángulo a la altura, ¿no? Bueno, hasta ahí, bueno, para el área del triángulo MNT ya conocemos la base, ¿no? Sino que la base sería 4 raíz 2, solamente faltaría la altura, que es la perpendicular de T hacia MN, ¿no? Porque acá es 4, 4, entonces esto sería 4 raíz de 2, ¿no? Falta la altura, ¿no? Sería la base que es 4 raíz de 2, esto multiplicado con la altura y todo dividido sobre 2, ¿no? ¿Sí? Que haya la altura, ¿no? Bueno, y la altura justamente lo vamos a calcular con el teorema de las 3, ¿no? El teorema de las 3 perpendiculares, ¿no? Esta línea acá es la primera perpendicular, a partir de C hay que trazar la segunda hacia MN, ¿no? ¿Sí?
De repente como referencia, porque de repente no es necesario, ¿no? Tiene acá el cuadrado ABCD. Acá está la línea MN. Quiero trazar la perpendicular de C hacia MN, ¿no? Está claro que va a estar fuera, ¿no? ¿Sí? Va a estar en la parte externa, ¿no? Entonces, la segunda perpendicular es la que va a estar afuera, por acá más o menos. Creo que era una mejor vista, pero ya le dije que llega un momento en que cualquiera sea la vista hay que resolverlo. Esto de acá sería primera perpendicular, esto es la segunda, entonces esta línea viene a ser la tercera perpendicular, ¿no? Esto de acá sería el H, ¿no? Sale rápido, ¿no? Porque tenemos que este ángulo vale 45, ¿no? Esto de acá es 4, quiere decir que él es 2 por la raíz de 2. En este triángulo sale el H. 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, entonces el H viene a ser 4. Entonces reemplazamos arriba. Y el área del triángulo MNT sería 8 por la raíz cuadrada de 2, y lo que han indicado todos sus compañeros, ¿correcto? Sería la B, ¿no? Bueno, ¿no? Bien, a ver, la pregunta 10. A ver, en el problema 10, antes de enfocar, note que hay dos semicircunferencias, las cuales en el espacio está difícil de dibujar. Si fuese geometría plana, ¿no? Sería de repente, no sé si llegamos a hacer un problema similar aquí, o fue en otro lugar. Ya, por ejemplo, si le dicen la semicircunferencia de diámetro AD y de diámetro CD, no es necesario dibujarla, ¿no? Para ver el punto de corte, ¿no? Basta que tracen la línea AC y tracen a partir de acá la perpendicular, ¿no? Este puntito está en la semicircunferencia, ¿no? Por los 90, ¿no? Ya, AMD 90, CMD 90, ¿no? Entonces está en la semicircunferencia que no haría falta dibujarla, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, entonces en el espacio va a ser parecido, ¿ya? Otra vez la cámara. Tutor la cámara. Y ahí un complot por ahí. ¿Ya? Entonces estamos explicando que no hace falta de repente dibujar las semicircunferencias, basta que ese puntito lo unan con los extremos y vean los dos 90 grados. Ya, entonces queda esto como referencia. Entonces más o menos el gráfico es de la siguiente manera, ¿no? Ya, el rectángulo ABCD, y se dan cuenta que, bueno, dibujar esto es más sencillo, ¿no? Le dicen que se tiene este rectángulo ABCD, el punto P es exterior al plano, el cual pertenece a las semicircunferencias de diámetro AD y diámetro CD. ¿Qué quiere decir? Que aquí va a ser 90 grados y acá también debe ser 90 grados, ¿no? Eso es todo, ¿no? ¿Está bien? 290, ¿no? Y con eso nos evitamos un montón de cosas, ¿no? Ahora nos piden el área de APC, ¿no? Bueno, el área del triángulo APC. Bien, otra vez un poquito de trigonometría. Otra vez no, la primera vez, ¿no? Un poco de trigonometría. Bien, el área de este triángulo, ¿no? No vayan a pensar que es el ángulo APC, pues 90 más 90, ¿no? No es cierto, no estamos en el espacio, ¿no? Entonces, más o menos por acá estaría, ¿no? Todo este ángulo que le voy a poner alfa, ¿ya? Está en el espacio, ¿ya? ¿Sí? Entonces, para el área vamos a emplear la fórmula trigonométrica, ¿ya? Sería el producto de lados A por C entre 2 por el seno de alfa. Entonces, el único trabajo es el seno de alfa. Bien, de repente alguien puede indicar allá, entonces la clave va a ser, la clave debe tener AC, ¿no? Pero no se confíen, ¿no? De repente el seno de alfa es algo que implica dividir abajo entre A, B, C, ¿no? Y se complicaría, ¿no? A lo mejor no hay que especular con las claves, ¿no? Mejor es demostrarlo, ¿no? Ya, entonces en el triángulo APC, perdón, en el triángulo APC tenemos la 2 AC y acá es alfa, ¿no? Bueno, vamos a emplear algo que no es tan muy frecuente en geometría, pero sí ustedes lo dominan, por supuesto, que es las identidades trigonométricas. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1, ¿no? ¿Y eso dónde va a aparecer? Lo que pasa es que este BC, este CD, seno que es la raíz cuadrada de B cuadrado más C cuadrado, ¿no? Y este lado sería la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, ¿no?
Entonces el tercer lado ya se conoce, ¿sí, no? El tercer lado sería la raíz cuadrada de la suma de cuadrado de los dos, que sería a al cuadrado más 2b cuadrado más c cuadrado. Muy bien, ahora sí, vamos a hallar el coseno de alfa con caballero, ¿no? Ley de cosenos, ¿no? Ahora, si tengo los tres lados, no creo que nadie pues, se anime a usar Herón, pues, ¿no? Ni hablar, pues, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a proceder, ¿no? Primero, ley de cosenos en el triángulo APC, ¿ya? Triángulo APC, por ley de cosenos, va a quedar así, ¿no? Sería a al cuadrado más 2b cuadrado más c al cuadrado es igual a la suma de cuadrado de los lados, que sería a y c, a cuadrado más c cuadrado, menos 2 veces b por c, multiplicado con el coseno de alfa. ¿Bien? Se cancela a cuadrado más c cuadrado. Y nos queda que el coseno de alfa Profe, acá es 2 veces a por c, ¿no? Casi, casi. Bien, entonces el coseno de alfa viene a ser igual a, sería b al cuadrado entre a por c. Ah, no, es menos, ¿no? Sí, menos, ¿no? Sé que es obtuso, ¿no? Así, pero eso no importa, ¿no? También está ahí, ¿no? Sí, sí, muy bien, ajá, Isaac, estaba bien atento, ¿no? 2 veces a por c, sí. Lo reaccioné rápido. Ya. Ahora, para ir al seno de alfa, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1, ¿no? Ya. Seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1, ¿no? Entonces, el seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos el coseno cuadrado de alfa, lo cual sería b a la cuarta dividido entre a cuadrado c cuadrado, ¿no? Y quiere decir que seno cuadrado de alfa ya se puede reemplazar. Ya, bueno, entonces el seno de alfa sería la raíz cuadrada de a cuadrado c cuadrado menos b a la cuarta dividido entre ac. Listo, ¿no? Y esto reemplazamos arriba y ya está, ¿no? Con eso la clave que va a salir, ¿cuál es? Por lo tanto, el área del triángulo APC va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de a cuadrado c cuadrado menos b a la cuarta dividido entre 2. Estaba interesante ese problema, ¿no? Bien, más que todo por bueno, primero que no hace falta graficar las semicircunferencias en el espacio, dado que se conocen los diámetros, ¿no? Y el punto de corte, ¿no? Basta indicar los dos momentos. Muy bien, ¿listo? Pasamos al problema número 11 y 12. ¿Ya sí? Sí puede ser. 11, 12, por ahí 13. Ya. Sí, tiempo de ver, ¿no? Sí, sobra. Sí, se pregunía. Esa me parece una pregunta interesante, se pregunía, ¿no? La número 10. Sí. ¿Se puede borrar? Ya, a ver, continuamos. Problema 11 en adelante. Vamos que se pueda, ¿no? A ver, problema 11. Problema 11 está al toque, ¿no? Problema 11 le dicen que hay el máximo número de planos que se forman. Que termino de formar, bueno, se puede obviar, ¿no? ¿Ya? Determinar debe decir ahí, ¿no? Con 10 rectas secantes y 15 puntos no colineales, ¿no? 15 puntos y 10 rectas, ¿no? ¿Cuál sería la fórmula? ¿Recuerdan? El número máximo de planos. Ya rectas en un punto, ¿no? Bueno, ya, ya rectas secantes, ¿no? Número máximo de planos. Eso de repente, si quieren visualizarlo, es como si fuesen en un puntito notar las rectas secantes como si fuesen vértices de una pirámide, ¿no? Pero no es necesario dibujarlo, ¿no? Entonces, la propiedad dice que es la combinación de 15 en 3 más la combinación
de las 10 rectas tomado de 2 en 2, y esto más el producto de ambos, ¿no? Más 15 por 10. Es una aplicación directa del problema. ¿Listo? A ver, ¿cuánto sale? La pregunta 11. Así no lo pienso operar, a ver, tienen que lo haya operado esto. Respuesta, al toque, a ver, repasar a la 12, que es una pregunta de demostración. No dice nada, ya bueno, tarea de observarlo, ¿no? Ya, a ver, el problema siguiente sí está más interesante, por cierto, pregunta de, recuerdo una calificada de la universidad, ¿no? Pero, de hecho, no era para hacerlo con teoremas de espacio, ¿no? Era con vectores, ¿no? Lo cual me parecía muy interesante, ¿no? Ya, a ver, el dato es que las aristas A, B y C, D son perpendiculares, son ortogonales y nos piden demostrar la diferencia de cuadrados de A y B es igual a la diferencia de cuadrados de AD que le he puesto X y a BD que le he puesto Y. 650, ya, genial. 650, tenemos un valiente. Bueno, listo. O sea, solamente es operar, ¿no? Para que operen varios, ¿no? Confirmen, ¿ah? Si no confirma es que está bien, ¿no? O no lo han hecho realmente. Ya. A ver, problema número 12. El problema número 12 le piden demostrar, dado que hay dos segmentos ortogonales, ¿no? A, B y C, D, ¿no? A ver, cuando le hablan de segmentos ortogonales, alabeados y ortogonales, o de repente que se cruzan, como dicen, ¿no? En el caso del problema, lo recomendable es graficarlo como en un tetraedro, ¿no? Ahí van a observar aristas opuestas y es más fácil ubicar los puntos, ¿no? Bien, de ahí vamos a usar el teorema para la diferencia de cuadrados y también pasada para que también se note esta propiedad. Empezamos a partir de B, la altura, no importa dónde caiga, el punto que sea H. Aquí tenemos que BH es perpendicular a CD, ¿no? Ya, esto es lo que se traza, ¿no? Se traza BH perpendicular a CD. ¿Eso quiere decir? Que CD es perpendicular a BH y CD es perpendicular a AB. Diciendo que AB y BH son secantes, ¿no? Bueno, eso quiere decir que CD es perpendicular al plano que los contiene por el teorema, ¿no? Entonces se puede indicar así, se cumple que CD es perpendicular al plano del triángulo, en este caso ABH, ¿no? Y si es perpendicular al plano, quiere decir entonces que es perpendicular a todas las rectas de ese plano, en particular a AH, acá sería entonces 90, ¿no? Acá le ponemos M y N y aplicamos el teorema de las proyecciones, ¿no? Por teorema de las proyecciones, tenemos que M al cuadrado menos N al cuadrado, eso es igual a B cuadrado menos Y al cuadrado, y también M cuadrado menos N cuadrado en el triángulo de la base, sería igual a cuadrado menos X al cuadrado, ¿no? Bien, igualamos los dos, ya está, ¿no? Por lo tanto, cuando igualan, van a tener entonces que A cuadrado menos B al cuadrado es igual a X al cuadrado menos Y al cuadrado. Listo. Ya, el problema número 13. El problema 13 está rápido, me parece que hay muchos datos, ¿no? De la circunferencia, porque basta que se tome solamente los puntos medios de, bueno, el centro, el punto medio de AB y el punto medio de EP, ¿no? A ver, le dicen lo siguiente, sea la circunferencia C, el diámetro AB, por A se traza la perpendicular AE, sí, ¿no? AE, AE perpendicular al plano de la semicircunferencia. Si el punto P pertenece a C, ¿ya? El punto P pertenece a la circunferencia, le dicen que y AE cuadrado más BP cuadrado es igual en este caso a 16, ¿no? Con eso le piden la distancia del centro de la circunferencia hacia el punto medio de EP. Parece bueno.
Bien, Rodrigo, ya, esto tenemos que acelerar. Bueno, si nos piden una distancia, de hecho, lo más sencillo que uno piensa es en Pitágoras, ¿no? Porque nadie piensa ahí en base media, en teorema de la mediana, ¿no? Bien, por eso entonces vamos a trazar la línea AP, ¿ya? Dado que acá también es 90. A partir de M, trazamos la perpendicular a su plano, ¿ya? A partir de M, dado que A es perpendicular al plano, también lo será su paralela, ¿no? Y él es punto medio, ¿no? ¿Listo? Entonces, el segmento que une O con este puntito que le voy a poner S, esta línea OS viene a ser la base media, la mitad de PB, ¿no? Y de hecho acá también es 90. Entonces, en este triángulo se puede aplicar Pitágoras. Le voy a poner A, esto que es igual a B, pero por base media él sería 2B, o sea que el hecho que APB sea 90 no importaba. Si esto vale A, él viene a ser 2 veces A, ¿no? Bien, entonces, de acuerdo al dato, tenemos entonces AE al cuadrado, que sería 4A cuadrado, más BP, que sería 2B, pero al cuadrado sería 4B cuadrado, esto es 16. Eso quiere decir que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a 4. Por lo tanto, el valor que nos piden, el X sería, en este triangulito, X viene a ser 2. A ver, problema 14. Problema número 14. A ver, problema 14. Hay una respuesta por ahí. Le hablan de A, B y C, D rectas que se cruzan. Bueno, como se dijo, como nos interesan los segmentos, nada más le hablan de AC y BD. Lo vamos a dibujar como si fuese un tetraedro, ¿verdad? Bueno, ahí se notan ya pues las líneas A, B, C, D, todo, ¿no? Tenemos que AC vale 9, BD vale 6, y le piden la longitud del segmento que une los puntos medios de AB y CD, al cual le he puesto X, pero le dicen que es el mayor entero. Bueno, X es el mayor entero. Como le dicen que es el mayor entero, significa que por ahí se puede pensar ya en existencia, ¿no? A ver, una respuesta en la 14. En el 14 también es curioso, ¿no? Porque si lo hacen en el plano sale igualito, ¿no? Sale lo mismo, ¿no? O sea, si consideran que ABC está en el plano, igual le va a salir, ¿no? Porque solamente importan los triángulos acá, ¿no? Como hay puntos medios, a ver, vamos a ubicar un punto medio más, ¿ya? Ubiquemos el punto medio de, puede ser de BC o de AD, ¿ya? Vamos a ubicar el punto medio de AD, está en la parte de atrás, el que es el punto medio. A ver, si L es punto medio, eso quiere decir que el segmento NL sería la mitad de 9, ¿no? Ya. De frente, ¿eh? 4,5. ¿eh? El segmento ML sería la mitad de CD por base media. Esto sería 3. Bien, entonces, en el triángulo que se ha formado, no hay otra, no hay nada de ángulos ni nada. Aplicamos existencia, ¿no? Bueno, en el triángulo MLN, entonces, por existencia, tenemos que el X es menor que la suma, que sería 7,5, y mayor que la diferencia, que sería 1,5, ¿no? Está en el rango de valores para X, ¿no? Como le dije que es el máximo, entonces el X máximo sería 7. Máximo entero, ¿no? Muy bien, listo. Y finalmente la pregunta 15, que es una pregunta teórica, la cual le vamos a responder al toque. La pregunta 15, a 15, Hans. A ver, vamos a confirmar la clave de Hans. A ver, dicen indicar el valor de verdad de cada una de las proposiciones. A ver, una recta es paralela a un plano, entonces, esto es contestó, creo, ¿no? Ah, bueno, no importa, ¿no? Una recta es paralela a un plano, entonces es paralela a todas las rectas contenidas en el plano, lo cual es falso, ¿no? Hacemos incluso este gráfico, ¿no? Pueden haber infinitas paralelas acá, es verdad, pero también hay otras que están por acá que no son paralelas, ¿no? Es falso, ¿no? Segunda, ¿no? Dijo la 15. Ah, dado, allá. 15 dado, Sandra. Johan, muy bien. A ver, en la segunda le dicen que si una recta es perpendicular a un plano, es perpendicular a todas las rectas contenidas en el plano, lo cual es verdadero por teorema, ¿no? Por definición, ¿no? Por definición, disculpe, ¿no? Ya, en la tercera, ¿no? Falso, verdadero, hasta ahí la clave, sí, ¿no? O sea, bueno, eso ocurre casi siempre en CEPRE, ¿no?
Y finalmente la tercera, muy Sandra y Johan, bueno, han confirmado todas las claves, de hecho, ¿no? Le dicen, si dos planos son paralelos, entonces las rectas contenidas en uno de ellos son paralelas a la recta contenida en el otro plano. Entonces las rectas contenidas en uno de ellos son paralelas a las rectas contenidas en otro plano, lo cual es falso, ¿no? Claro, ¿no? Lo único que se puede afirmar de un par de rectas contenidas en cada uno de los planos, lo único que se puede afirmar es que esas rectas no se cortan, ¿no? Si no se cortan, de hecho porque están en planos paralelos no hay elementos en común, esta recta con esta otra, su intersección es el vacío, ¿no? Es lo único que se puede afirmar, ¿no? Tienen dos opciones, o ser alabeadas o ser paralelas, ¿no? Como acá están afirmando que son paralelas, sería falso, ¿no? Muy bien, chicos, entonces nos vamos a quedar aquí. La otra semana es diedros y lo que es distancia, ¿no?